La misma práctica la van a hacer con María Corina, la llevan, la traen, la vuelven a llevar, hasta que al gobierno le interese actuar más a fondo, es decir, detenerla, ¿no? Por eso pues que todos somos solidarios en esta lucha, donde todos más, todos menos hemos sufrido los embates de esta situación pues de un régimen cerrado que no quiere darse cuenta del descontento popular que existe, del desgaste que tiene, y por eso pretende hegemonizar el nombramiento del poder moral y del poder electoral. Eso pone en evidencia una vez más, Néstor, lo importante que es rescatar la Asamblea Nacional, que esté al servicio de una nueva mayoría, porque es desde allí donde se eligen la Fiscalía, el Tribunal, el CNE, la Contraloría. Ellos en este momento están violando disposiciones en el Comité de Postulaciones Judiciales y Electorales, que se necesita una mayoría calificada, tratando de aplicar la mayoría simple dentro de ese comité para de esa forma llevarlo a la Asamblea Nacional en la plenaria y aprobar los candidatos que ellos tengan. Nosotros, por supuesto, nos opondremos y aplicaremos lo que dice el reglamento de las 2/3 partes, ¿no? Que no las tienen, a los fines de que, bueno, pues, se nombre un poder equilibrado, electoral, moral, judicial, etcétera, ¿no? Pero eso pone una vez más en evidencia este carácter de un régimen que sabe muy bien que electoralmente perdería cualquier tipo de elección y trata de desestimular, de mantener pues en la opinión pública y en el sector opositor, vamos a decir, de frustración, para de esa manera seguir ellos rodando en ese piso y seguir desarrollando toda esa política hegemónica, que de otra manera no lo tendría. William, usted dice que el gobierno perdería cualquier tipo de elección. ¿Con qué grado de seguridad lo dice? Si existen tantas aspiraciones por parte de múltiples, diría yo, partidos políticos que desde la MUD o de ninguna MUD tienen aspiraciones grupales de ir a la Asamblea Nacional. Yendo divididos, creo que la posibilidad del gobierno no es tan cierta como usted lo afirma. Bueno, yo apuesto, Néstor, a la unidad. Yo creo que sería una necedad y una gran estupidez que no aprovecháramos esta debilidad que tiene el gobierno, entre ellos mismos incluso tienen deserciones, por estar nosotros en una serie de vanidades, una serie de egos, donde cada quien se cree más líder que otro y no tomemos en cuenta la realidad, pues que la gente vota por la unidad, la gente busca la unidad, y lo hemos visto en recientes elecciones, ahorita mismo aquí en Mérida, en las elecciones de la Federación de Centro, la gente vota por la unidad. Yo pienso pues de que tiene que prevalecer ese criterio de unidad en todos los órdenes. Yo tengo esperanza, yo abrigo las esperanzas que eso se va a dar. William, comunicaría con unas primarias, porque aquí en Mérida, sin pensarlo mucho, yo le daría hasta 12 nombres de aspirantes a diputados a la Asamblea Nacional, incluyendo el suyo. Bueno, siempre surgirán, ¿no? Siempre, como tú le pides a la gente que aspire, siempre habrá candidatos. Eso siempre ha sido así. En el caso mío siempre me ha tocado a mí lidiarme con los demás. Para mí las cosas en Mérida política nunca han sido fáciles. La gente ha sabido ver exactamente cuál ha sido mi trayectoria en la Asamblea Nacional y la palabra que he ejercido, ¿no? Muchos decían, no, ese se va a lanzar diputado porque se va a lanzar después candidato a gobernador, y le demostré que no era así, ¿no? Y he cumplido con mi responsabilidad y mi trabajo en la Asamblea Nacional, ¿no? Nadie puede desconocerlo, William, pero ¿iría a unas primarias o su partido lo presentaría como primera opción? Mira, donde sea necesario, siempre se ha dicho, yo no sé, ¿qué piensas tú? Yo me he puesto a pensar y a reflexionar con el caso de las primarias. Algunos plantean primarias como una especie de revancha, ¿no? Vamos a la primaria porque no me están tomando en cuenta, entonces yo voy a la primaria. Vamos a la primaria porque tal cosa, no. Las primarias se dan para solucionar. Las primarias no se pueden dar para quedar fracturados, pues no tiene sentido. A veces tú haces unas primarias y cada quien comienza a desacreditarse y a descalificarse, que después cuando el que gane vaya a tratar de reunir a los demás no los va a encontrar. Entonces, tanto sea necesario primaria como tanto necesario sea un consenso, eso es importante. Habrán circuitos, habrán regiones, habrán zonas en donde puedan coincidir con una persona, y esa persona, ¿para qué le van a hacer primaria? Si tú me dices a mí que María Corina es candidata a diputada en el circuito donde ella estuvo, ¿para qué van a hacer primaria? Yo la apoyaría. Y así sucesivamente otros líderes, mujeres u hombres, que efectivamente hayan demostrado trayectoria. Entonces, eso hay que verlo pues con un sentido de solución y no con un sentido de revanchismo, de retaliación y de odio entre nosotros mismos a la oposición, porque el enemigo está en la acera de frente, no dentro de nosotros mismos.
entendemos perfectamente bien. William, ¿cómo ve la bancada oposicionista el futuro inmediato, el año 2015? ¿Cuál es la apreciación? Yo creo que en el primer trimestre del año el gobierno va a tener flujo de caja todavía para resolver algunos problemas laborales, dar la lluvia de créditos adicionales, etcétera. Las cosas se van a poner difíciles después, porque empieza a afectar esta bajada de los precios del petróleo, ya en relación con los gastos del 2015, ¿no? De manera tal y 2016, que la situación no es buena. Tenemos un dólar paralelo que sube y sube, y alguien debe estar estimulando ese dólar paralelo, alguien vinculado a los grupos mafiosos del gobierno, un gobierno de malandro que ha hecho del dólar paralelo la lógica de la especulación. El mismo gobierno se financia con el dólar paralelo. Hay gente que va a raspar tarjeta y regresa, aviones fletados que se van a diferentes países a raspar tarjeta, y hay que ver, son como 17 mil millones de dólares que se han ido a la rotación de tarjeta. ¿Y quiénes hacen eso? Muchas veces gente vinculada al gobierno, que son los que van con el grueso de fletar un avión de 100 pasajeros. ¿Quién los paga? De manera tal de que en un gobierno pues, que ha hecho de la especulación una lógica para luchar contra el capitalismo, como ellos dicen, no podemos esperar nada bueno, porque aquí básicamente todo se importa y el gobierno no va a tener ni siquiera divisas para importar. Es decir, uno cuando se pone a comparar a Venezuela con otros países como el Ecuador, pues para no irnos a los países imperialistas que ellos llaman, sino Ecuador, hasta el mismo Bolivia, Bogotá, o Perú, o Argentina que está viviendo la misma situación de Venezuela, porque allá hay control de cambio y hay una inflación que ya pasa el 35%, y sin embargo ese es un país que produce. Bueno, uno ve los cambios. En cambio en Venezuela no se produce nada. Nosotros estamos viviendo desde el petróleo, y entonces este es un gobierno que ha malbaratado esa riqueza, que ha hecho más rico y más poderoso a gente que se hizo rica en la Cuarta República, banqueros inescrupulosos que le jalaban al FARO, que le jalaban al Consejo de la Judicatura, y que le jalaban a una pila de gente en esa época, y que hoy día se hicieron mucho más poderosos con los bonos que emite el gobierno. Entonces, esa rosca de banqueros corruptos y oligárquicos son los que han manipulado por el mismo gobierno toda esta situación económica que estamos viviendo, de manera tal que es la desnaturalización de los mismos principios que sustentaron ese proyecto político de Chávez, lo que estamos viendo hoy día con el proyecto de Maduro. Por eso es que yo abogo por la unidad. Es necesario la unidad para reconstruir el país, para que tengamos una verdadera descentralización que funcione en nuestras regiones, para que tengamos una siembra petrolera, para que tengamos educación de verdad, para que tengamos una buena seguridad para todos, para que tengamos agricultura que nos garantice soberanía y seguridad alimentaria, y no sigamos importando lo que nosotros podemos producir en Mérida y en cualquier parte del país. Fíjense que esa venta de la deuda de República Dominicana, les decía yo a los oyentes que de manera coloquial sirve para enterarse, nos va a prohibir la importación de caraotas que no producimos, porque parte de esa deuda la pagaba República Dominicana con la exportación y por parte de nosotros importación de caraotas, y ahora como ya la deuda no nos pertenece, pues no podremos tener caraotas. William, finalmente, ¿cuál sería la recomendación que usted le haría al presidente Maduro? ¿Que renuncie? ¿Que renove el gabinete? ¿Cuáles serían las medidas a corto plazo que tendría que desarrollar el presidente Maduro? Mira, políticamente, a los fines de reconciliar este país, que se adelanten las elecciones parlamentarias. Es una vía de restablecer las reglas del juego, porque la Asamblea Nacional es un poder fundamental y esencial. La renuncia de Maduro depende del mismo, una voluntad de manera tal de que, a menos que haya una presión realmente de calle profunda, que lo obliguemos a renunciar. Pero yo creo que si las elecciones parlamentarias están pautadas para el próximo año, una de las grandes salidas pudiera ser adelantar eso para el mes de abril, de manera tal de que ahí se recompongan las realidades con una observación internacional. Yo incluso en las giras que he hecho a Panamá, a Perú, a Argentina, a Colombia, donde he ido a los parlamentos de esos países, he pedido, en México incluso, he pedido la observación internacional, no el acompañamiento internacional, esa fórmula que inventaron en UNASUR, que se convirtió en un instrumento de Maduro, sino que sea la observación internacional con toda la fuerza que tiene una observación internacional a los efectos de las elecciones parlamentarias, sobre todo con lo que tú acabas de decir al principio, que todavía no tenemos cómo va a ser el CNE estructurado. Entonces se necesita una observación internacional
que le garantice la voluntad popular del pueblo. Yo creo que una salida está allí, en las elecciones parlamentarias. Desde el punto de vista económico, el gobierno tiene que dejar de ser ya, siguiendo esas doctrinas rezagadas, que el Estado lo puede todo, que va a derrotar el imperialismo, que va a acabar con el capitalismo. Eso es fábula, eso es mentira. ¿Cómo vas tú a luchar contra el capitalismo si tú no produces nada? Eso fue lo que le pasó a la Unión Soviética, y el socialismo real cayó, porque empezaron a competir contra el capitalismo desde una perspectiva, desde una lógica, en un país que se estaba desangrando con la guerra de la galaxia, que fue aquella estrategia que planteó Reagan, y ese socialismo fracasó. Venezuela tiene que restablecer un régimen de cambio amplio, tiene que darle recursos a las empresas, a los factores productivos para que se desarrolle. Desde el punto de vista económico, efectivamente, métanle reales a la ciencia, a la tecnología, al turismo. ¿Por qué no hacen del turismo una fuente generadora de ingresos? A la siembra petrolera en el campo, en la agricultura. No sigamos viviendo solamente del ingreso petrolero, sembremos el petróleo. Desde el punto de vista social, bueno, yo sí creo que tienen que igualar los sueldos, o mejor dicho, tiene que haber un aumento de sueldo, porque las clases trabajadoras, los que viven de una pensión, los que viven de un salario, hoy día escasamente si le alcanza para comprar la mitad del mercado que compraban hace una pila de años atrás, porque no alcanza. ¿No cree, William, en la convocatoria de la constituyente? Bueno, mira, eso se puede hacer. Si tú tienes la Asamblea Nacional, soy de lo que creo. Fíjate, tú ganas una Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional se puede convertir en constituyente. Tú puedes convocar la constituyente también. Es mucho más fácil convocar incluso un revocatorio. Si tú ganas unas elecciones parlamentarias ya tú lo tienes medido, pero ¿para qué tú te vas a meter ahorita en unas elecciones cuyas condiciones el gobierno no se las va a regalar a la oposición? Entonces, mientras tú te pones de acuerdo y discute a ver cuáles son las condiciones de las preguntas de una constituyente, se te va el próximo año. Además va a torpedear las elecciones de los diputados, que son el próximo año sin duda alguna. Finalmente, William, una apreciación muy genérica, además de que Venezuela y Paraguay son las naciones más corruptas de la región, una apreciación genérica sobre Mérida. ¿Cómo está Mérida en la actualidad a través del gobierno del señor Ramírez? Mira, yo creo que Mérida de verdad se quedó rezagada. Mérida, chico, ni le sacó provecho a la zona libre, ni le sacaron provecho a las instalaciones de la universidad desde el punto de vista científico y cultural, no le han sacado provecho al turismo, seguimos teniendo los problemas de inseguridad. En Mérida casi no se produce. Los productores de papa del Páramo, de Pueblo Llano, de Santo Domingo, se las tienen que ver verdes, como dicen, porque los insumos son carísimos, porque no encuentran los pesticidas para su producción. El otro día vino una comisión de Pueblo Llano aquí a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional para exigir que definitivamente tomen en consideración la realidad de todos esos pueblos, donde más de 3.000 agricultores están perdiendo sus cosechas y su producción. Entonces yo veo un gobernador rezagado por completo, ensimismado. Desgraciadamente no tenemos una oposición contundente en Mérida tampoco, lo dejamos pasar a la abuela, a la libre. Sigue teniéndose en Mérida un problema de inseguridad telúrico, porque a veces no lo sacan los mismos medios de comunicación, pero uno se entera de los robos, de los asaltos, de cómo la droga se ha metido en los sectores de la vida panamericana, en fin. Yo creo que Mérida ha perdido la gran oportunidad de un gobernador con todo el poder político que ha tenido, con todo el poder legislativo, porque fue diputado de la Asamblea y lo conocían, con el apoyo del mismo presidente, de haber trabajado en Mérida en función de la concordia de todos y de haber convertido a Mérida en un estado realmente modelo en medio del fracaso de la descentralización que tenemos hoy día en el país. Bueno, William, agradecemos muchísimo la intervención esta tarde en el programa Carrusel de la Fama. Queremos pedirle respetuosamente que haga llegar nuestro saludo a su hermano Hugo Dávila por su designación como presidente de la Sociedad de Urólogos de Latinoamérica. Fíjate tú, Néstor, ¿sí? Perdona que te interrumpa. Vale la pena ese caso, porque fíjate, con este gobierno, para que tú te fijes las contradicciones de Mérida, que un diputado nuestro de Mérida que ha sido profesor allá esté buscando la eliminación del IBIC, con todo el aporte que el IBIC ha tenido en Venezuela. Bueno, y que uno ve como egresados de universidades autónomas, en este caso de la ULA, el caso de mi hermano, no porque sea mi hermano, pues, pero es egresado de la ULA. Bueno, y fue designado ahorita presidente de la Confederación Americana de Urólogos. Yo fui para allá y lo acompañé, porque me pareció que era un momento extraordinario. Más de 30.000 urólogos
de América del Sur, de España, de Portugal, de América del Norte. Eso es muy importante porque yo creo que ha habido 2 venezolanos en esa posición, pues, y es un egresado de la Universidad de los Andes, y hay que ver la cantidad de merideños que mi hermano trata. Y mi hermano no es un tipo echón, no es de lo que anda, tú sabes, echándosela de gran cacao, como ninguno de nosotros. Tú conoces la familia nuestra y tenemos nuestra forma de ser y nuestro carácter, pero ninguno de nosotros es echón ni se la quiere tirar más del otro. Pero es un egresado de la Universidad de los Andes, un merideño que pone en alto la capacidad de nuestra universidad y de lo que es la familia merideña. De nuevo, muchas gracias al diputado William Dávila Barrios por su intervención esta tarde en nuestro programa Carrusel de la Fama, una intervención muy clara, muy contundente acerca de la realidad regional y la realidad nacional, también con algunos ribetes de carácter internacional. Muchas gracias, William, una feliz Navidad para toda la familia. A su orden siempre, y bueno, con todo el aprecio y todo el cariño, y bueno, tú sabes que este diciembre no va a ser muy fácil para nosotros, ¿no? Seguro. La cuestión familiar y todas esas cosas. Seguro. Apenas que 6 meses cumplió mamá ahorita de muerte, imagínate. Doña Idelma, sí, muy recordada, muy apreciada entre todos nosotros. Gracias, William. Bueno, Néstor, saludos. Hasta luego. Igual, gracias.